Saludos muchachos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar con el cálculo de límites al infinito. Este tipo de límites van a tener la particularidad, a diferencia de los otros, que aquí el x va a tender a un más o a un menos infinito. En todos los ejercicios que hemos hecho hasta el momento, el x siempre ha tendido a un número real, a un valor, a una constante. Acá no, acá va a tender, repito, a más o menos infinito. El proceso para trabajarlos es similar, se pueden utilizar métodos de factorización, se puede utilizar racionalización, pero va a cambiar esa noción en relación a la x. Para ver cómo se puede trabajar esto, vamos a resolver algunos ejemplos. El primer caso. Tenemos límite cuando x tiende a menos infinito de x a la 3 sobre 2x a la 2 menos 1 menos x a la 2 sobre 2x más 1. Acá tenemos que tener presente que si seguimos el proceso de cálculo de límites, donde lo primero que hacemos es evaluar, aquí está x al estar tendiendo a menos infinito, no tengo un valor exacto, un valor fijo para sustituirlo en la x. Ese valor más bien va a ser una noción. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes tienen un número muy pequeño, que es lo que simboliza el menos infinito, y ustedes lo sustituyen o lo elevan a la 3, ese número se va a hacer cada vez más pequeño. Un caso concreto, si ustedes sustituyen esta x, por ejemplo, por menos 10, y lo elevan a la 3, eso les va a dar menos 1000. Entonces observen que el número tiende a ser más pequeño. De manera similar, si ustedes tomaran ese número y lo elevan al cuadrado, ahora más bien como está elevado a una potencia par, tiende a ser más grande y de manera positiva o con signo positivo. Multiplicado por 2 y restándole 1, él sigue siendo algo muy grande. Pensemos sigamos con el menos 10 al cuadrado, nos estaría dando 100. Se hizo grande y se hizo positivo. Si lo multiplico por 2 y le resto 1, todavía sigue siendo un número grande. Esa misma noción, esa misma idea es la que tendríamos que aplicar o que seguir si sustituimos o si evaluamos algo que tienda o la x que tienda a menos infinito. Entonces obtendríamos que, por ejemplo, en esta fracción nos está quedando un menos infinito arriba y un más infinito abajo en el denominador. Si evaluamos en la otra fracción, pasaría una situación similar. Entonces ahí nos encontramos que tenemos unas formas indeterminadas, infinito sobre infinito. Y tengo que buscar, si me aparecen esas formas, tengo que buscar algún proceso para llegar y poder eliminar esas formas indeterminadas y así calcular el límite. Y lo primero que vamos a hacer es resolver esa fracción, hacer la resta de fracciones siguiendo los procedimientos que ustedes ya conocen de precálculo, que se trabajaron en precálculo. Y en el momento, ¿no?, que hago la operación, me estaría quedando esta fracción así. ¿Qué debo hacer a partir de ahí? Bueno, vamos a distribuir tanto ese x a la 3 como este menos x a la 2. En el momento que distribuimos nos quedaría, bueno, x a la 3 por 2x, aquí está el 2x al 4, x a la 3 por 1, aquí está el x a la 3, menos x a la 2 por 2x a la 2, acá está, y menos x a la 2 por menos 1, acá está. Vamos a seguir simplificando. Bueno, y el denominador también lo vamos a distribuir de paso. 2x a la 2 por 2x, 4x a la 3, 2x a la 2 por 1. Aquí está el 2x a la 2, menos 1 por 2x, aquí está, menos 2x, y menos 1 por 1, aquí está el menos 1. Vamos a simplificar tanto el numerador como el denominador. Vamos a ver si hay algo que se pueda sumar o restar. Y nos damos cuenta que este 2x a la 4 y este menos 2x a la 4 se van a anular, nos va a dar 0 y la expresión queda así.
Si nosotros intentamos evaluar ahí otra vez, vean lo que ocurre en el numerador. En el numerador me diría, bueno, algo muy pequeño, menos infinito elevado a la 3 me da menos infinito. Y elevado a la 2 me da más infinito. Entonces me quedaría menos infinito más infinito. Eso también es una otra forma indeterminada. Yo no puedo restar infinitos. Yo no puedo decir que la resta de infinitos es cero. Eso es una forma indeterminada. Repito, por la noción de que el infinito, o por la idea, perdón, que el infinito es la noción de un número o muy grande o muy pequeño. Entonces el proceso a seguir es factorizar. Vamos a utilizar factor común. Lo que va a cambiar un poco del factor común que ustedes están acostumbrados a realizar es que acá, o en precálculo, ustedes sacaban el factor común que tenía el exponente más pequeño. Acá no. Acá vamos a sacar el factor común con el exponente más grande. Entonces, por ejemplo, en el numerador, yo digo, bueno, el que tiene exponente más grande es el x a la 3. Ese es el que voy a sacar a factor común. ¿Qué pasa con este x a la 2? Uno podría analizar, no me alcanza la potencia, pero es fácil. Uno lo que hace es escribir en el denominador lo que le está haciendo falta. Es decir, quedaría algo así. Yo saco un x a la 3, entonces llego y digo, ok, este x a la 3, como lo saqué a factor común, me queda un 1. Este x a la 2, como no me alcanzaba para sacar el x a la 3 a factor común, entonces me va a quedar 1 sobre x y la potencia es lo que hace falta. ¿Por qué sucede esto? Si yo hago el proceso al revés, si yo más bien distribuyo, vean que cuando hago x a la 3 por 1 sobre x, me quedaría el x a la 2. En el denominador, seguimos el proceso igual. Voy a sacar el de mayor exponente, x a la 3. Ahí me queda 4. Y vean, por ejemplo, en este caso, que había una constante. No tengo ningún x. Ah, ok, entonces le vamos a poner de denominador x a la 3. Porque si yo distribuyo, más bien esto, x a la 3 por 1 sobre x a la 3, se me convierte en un 1. Entonces, en resumen, tenemos, si el exponente es más pequeño de lo que estoy sacando a factor común, tenemos que poner en el denominador el x con la potencia que nos haga falta. Ahora, este x a la 3 y este x a la 3 vamos a poder simplificarlos y la expresión nos quedaría así. Y ahora vamos a evaluar. En el momento que evaluamos, otra vez vamos a tener que considerar una noción acá, con estas fracciones. Resulta que cuando uno tiene una fracción donde el numerador es una constante y el denominador tiende a un infinito, ya sea más o ya sea menos, toda la fracción está tendiendo a cero. Veámoslo con algunos casos. Si por ejemplo esta x yo la cambio por 5, la expresión me quedaría un quinto que es 0,2. Si yo esa x la cambio por 10, me quedaría 0,1. Si la cambio por 100, sería 0,01. Si esta x la cambio por 1000, sería 0,001. Entonces, noten que cada vez que hago esta fracción, este denominador, perdón, que tienda a un infinito, ya sea más o ya sea menos, toda la fracción me va tendiendo a cero. Entonces yo digo, ah, ok, como el x tiende a un menos infinito, esta fracción tiende a cero, esta tiende a cero, esta tiende a cero y esta también. Entonces lo único que está quedando es el 1/4. Y ese es el resultado del límite. Un límite que al inicio tenía una forma indeterminada, que todavía durante algún proceso también me estaba quedando una forma indeterminada, pero en el momento de factorizar y simplificar, yo puedo eliminar esa forma indeterminada y poderlo calcular. Al final de cuentas, uno llega y este proceso lo puede resumir, y lo puede resumir a partir de acá. Cuando ya tenemos el límite, una forma de fracción, pero tanto el numerador como el denominador son polinomios. Por eso fue que se distribuyó acá.
Y aquí pasa una característica. Vean que el mayor exponente del numerador y el mayor exponente del denominador son iguales. Cuando eso ocurre, cuando los mayores exponentes, tanto el numerador como el denominador, son iguales, entonces el límite va a tender a los coeficientes numéricos, es decir, a los números que multiplican a esas potencias. Por ejemplo, este x a la 3 está multiplicada por un 1 y este x a la 3 está multiplicado por un 4. Entonces nos quedaría un cuarto, que efectivamente es el resultado que nos está dando acá. Ahora, ¿qué sucede si eso no ocurre? Si los exponentes son diferentes. Bueno, no hay problema, también se puede calcular. Veamos este otro ejemplo. Yo tengo límite cuando x tiende a infinito de 2x a la 3 menos 3x más 6 y x a la 6 menos 7x a la 2 más 8. Si yo evalúo de una vez el infinito, bueno, aquí tendría un infinito menos 3 por infinito, que esto sería menos infinito. Entonces ya con solo esto me está quedando forma indeterminada. O incluso si yo trato de resolver todo, me estaría quedando un infinito sobre un infinito. De nuevo, forma indeterminada. Entonces yo puedo seguir el proceso que hicimos en el ejercicio anterior. Sacar el mayor exponente de arriba y sacar el mayor exponente de abajo a factor común. Pero al final de cuentas, ese proceso lo podemos resumir. Lo podemos resumir diciendo, ok, yo me voy a fijar en los mayores exponentes. Si el mayor exponente del denominador es más grande que el mayor exponente del numerador, por obligación, ese límite va a tender a cero. Porque eso hace, o eso me indica, que el denominador va a tender a un infinito más grande, se podría decir. Entonces ya habíamos visto, ya se los había comentado, que en una fracción, si el denominador tiende a infinito, eso me va a dar cero. En resumen, se fijan en el mayor exponente. Si el mayor exponente del denominador, perdón, el mayor exponente está en el denominador, el límite automáticamente va a tender a cero. Pero en el caso de que el mayor exponente esté en el numerador, como ocurre en este ejercicio, entonces ahora yo diría, bueno, como el mayor exponente está en el numerador, ese límite va a tender a infinito. El único cuidado que hay que tener en estos casos es que hay que ver si ese límite tiende al infinito positivo o al infinito negativo. En este ejercicio 3 en particular, como el x tiende a infinito, a algo positivo, yo voy a fijarme solamente en los exponentes. Ok, algo positivo a la 7 me da positivo. Algo positivo a la 4 me da positivo. Y me queda positivo sobre y positivo, eso me da más infinito. Pero ¿qué hubiera pasado si aquí tenemos un menos infinito? Bueno, si esto hubiera sido negativo, entonces la expresión me quedaría algo negativo elevado a la 7 es negativo. Algo negativo elevado a la 4 es positivo. Negativo y positivo me hubiera dado negativo. Ese es el detalle. Sí, que tengo que fijarme a ver el signo que tienen las expresiones para ver si da positivo el resultado o negativo, es decir, más infinito o menos infinito. Entonces, en resumen, si el exponente mayor está en el numerador, eso tiende a infinito. Lo que tengo que hacer es revisar el signo. Si el exponente mayor está en el denominador, tiende a cero automáticamente. Si voy a volverme un momento. Si los exponentes son iguales, entonces tiende al número que multiplica a esos exponentes o a los coeficientes numéricos. Ahora, no todo el tiempo este tipo de límites van a aparecer así, sino que nos vamos a poder encontrar otros casos. Por ejemplo, este del ejercicio 4, que aquí me equivoqué, es ejercicio 4. Ok, tenemos límite cuando x tiende a menos infinito de raíz cuadrada de x a la 2 menos
2x menos 1 más x. Ok. Si nosotros evaluamos, nos tenemos que dar cuenta que al final el resultado que está dentro de esta raíz es positivo y la raíz de algo positivo es positivo. Entonces aquí nos quedaría, si evaluamos, más infinito. Y si le sumamos algo que tiende a menos infinito, nos quedaría más infinito menos infinito. Una forma indeterminada con la cual tenemos que buscar algún proceso para eliminarlo. En el anterior teníamos fracciones y ya sabíamos que podíamos sacar a factor común. Aquí no tengo ninguna fracción y además me doy cuenta que tengo una raíz cuadrada. Entonces eso me guía o me dice, bueno, un proceso que usted puede seguir es racionalizar. En el momento que racionalizamos, como ya lo hemos visto, vamos a multiplicar por una fracción donde tanto el numerador como el denominador son iguales y como es una raíz cuadrada, se va a multiplicar por el conjugado para poder formar una diferencia de cuadrados. Recuerden que esto tiene un 1 imaginario aquí abajo. En el momento que hago la multiplicación de esas fracciones, la expresión me quedaría de esta forma, porque va a ser ese 1 imaginario por esto, que queda en el denominador. Y al multiplicar esta expresión por esta expresión, le va a quedar la raíz elevado al cuadrado, que se va a simplificar, menos el x al cuadrado. Después de ahí procedemos a simplificar, o sea, este x al cuadrado yo lo puedo simplificar con este otro x al cuadrado y la expresión me queda así. Ahora bien, de la misma forma, como lo hicimos en los ejemplos anteriores, principalmente en el primer caso, nosotros vamos a factorizar, vamos a sacar el mayor exponente. Pero aquí teniendo cuidado que tenemos una raíz. Entonces vamos a decir, bueno, de la parte de arriba del numerador yo voy a sacar el x a factor común. Como este menos 2 ya tiene un x, entonces me queda menos 2. Y como este 1 no tenía ningún x, entonces me va a quedar 1 sobre x. Voy a factorizar primero lo que está dentro de la raíz. Saco el x al cuadrado a factor común porque es el de mayor exponente y pasa lo mismo. Como este ya lo tiene, me queda un 1. Como este apenas tiene un x, entonces va a quedar menos 2 dividido entre x. Y como este 1 no tenía ningún x al cuadrado, va a quedar menos 1 dividido entre x a la 2. Ahora, lo que vamos a hacer con este x a la 2 es sacarlo, simplificarlo y sacarlo de la raíz. Pero en el momento que yo lo saco de la raíz, yo tengo que sacarlo con un valor absoluto, porque todavía no he definido qué signo tiene. En el siguiente proceso, ahí sí podemos decir, ok, como las x tienden a menos infinito por propiedad de valor absoluto, para poder quitar esas barritas, yo tengo que cambiarle el signo. Si aquí hubiera sido que x tiende a más infinito, yo puedo quitar las barritas sin ningún problema. En este caso, le cambiamos el signo. Ahora bien, del denominador, vean que tenemos esta expresión multiplicada por x menos x acá. Y yo voy a sacar ese x, voy a sacar un menos x del denominador a factor común. Para poder, ahora sí que está factorizado, simplificar este con esta expresión, quedándome de esta forma. Ahora vamos a evaluar. Como ya habíamos visto, esta fracción tiende a 0, esta fracción tiende a 0, esta fracción tiende a 0. Entonces en la parte de arriba solamente nos quedaría menos 2 y en la parte de abajo nos quedaría raíz de 1 más 1 es 2. Con este menos, menos 2. Entonces en realidad nos queda menos 2 sobre menos 2, que simplificado es 1. Y así es como podemos calcular ese límite. Vean que lo que hemos aplicado hasta el momento son métodos de factorización, propiedades de valor absoluto, racionalización, todos conceptos que ya se han estudiado, ya sea, como mencionaba al inicio, en el curso de precálculo o en algún tema de los límites que se han visto anteriormente. Bien, muchachos, les recuerdo que en la página 12 y 13 del libro de prácticas ustedes pueden encontrar ejercicios para trabajar con estos. Hay exámenes de años anteriores donde también pueden encontrar ejercicios.
Esto sería lo que corresponde al tema de límites al infinito. Espero que les haya quedado claro y para la próxima vamos a trabajar con lo que son límites infinitos. Que pasen una muy buena noche.